Le agradecemos al doctor Jorge Reynolds y saludamos al senador Juan Lozano, a quien invitamos a sentarse aquí adelantico. Algunos de los objetivos de este foro tienen que ver con crear un escenario para que los altos funcionarios y los líderes empresariales se pronuncien sobre los fines del Estado y cómo se está logrando la defensa de lo público, además de brindar la oportunidad de conocer las diferentes estrategias institucionales para combatir las principales operaciones de corrupción. Vamos a dar inicio ahora a la primera mesa redonda de la jornada, donde el tema central será la formación y la defensa de lo público. Y para tratarlo tenemos diferentes invitados. Por ejemplo, el doctor Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia. Por favor, los invito a que pasemos acá al frente para que podamos hacer la mesa redonda. El doctor Juan Sebastián Betancourt, presidente de la Fundación Pro Antioquia, con otro tema que es la empresa. Y no veo a la doctora Ana Mercedes. Doctor Francisco, bien pueda, bienvenido. El doctor Francisco Jaramillo de El Colombiano. Lo invito a que se siente ahí adelante. Entonces saludamos al magistrado Marco Antonio Velilla, quien va a ser el encargado de moderar esta mesa redonda. Buenos días. Ya el señor director ejecutivo de la Corporación Complexus les ha dado la bienvenida. Hemos querido hacer este foro en la Universidad Pontificia Bolivariana básicamente como para sentar las bases de lo que sería posteriormente una gran operación de pedagogía colectiva. Cuando hablamos de defensa de lo público, por supuesto hablamos de un gran cometido y de cómo vamos a convertir precisamente a nuestro país y vamos a insertar en nuestro país en lo global, lo local en lo global y lo global en lo local. Y por ese motivo, pedagógicamente, diría este foro, en una primera oportunidad, en esta mesa redonda, va a trabajar el tema de los sectores y la defensa de lo público, desde la universidad, desde la comunicación, desde la cultura. Las otras mesas redondas precisamente tratan, a partir de las disciplinas, la economía, la política, la ética, el derecho, de hacer una aproximación a partir de una disciplina, pero que necesariamente la defensa de lo público implica una mirada multidimensional y que por supuesto requiere una contextualización. También más tarde, en las horas de la tarde, precisamente queríamos hacer una aproximación a partir de la sensibilidad, la iniciación literaria, la iniciación musical, todo ese trabajo tan hermoso que ha venido haciendo Medellín con las personas de las comunas, porque tenemos que llegar a tocar todas las fibras y todas las sensibilidades con el propósito, ciertamente, de que podamos precisamente pensar en todas las formas de defensa de lo público y encontrar todos los lenguajes de defensa de lo público y tocar todos los corazones para la defensa de lo público. Entonces nos acompañan el doctor Alberto Uribe Correa, rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Francisco Jaramillo, decía, editor general del periódico El Colombiano, quien se va a referir al tema de la comunicación y la defensa de lo público, y el doctor Juan Sebastián Betancourt, presidente de la Fundación Pro Antioquia, es decir, la empresa y la defensa de lo público.
se nos excusó el doctor Rafael Abubad, habida cuenta de que está pues delicado de salud y por lo tanto nos envía una excusa, pero aquí está el presidente de la Fundación Pro Antioquia. Entonces con ustedes el doctor Juan Sebastián Betancur. Como tú digas. Primero la universidad. Bueno, muy buenos días, un agradecimiento muy especial al doctor Marco Velilla, al doctor Hugo de Complexus por la oportunidad de estar en este foro en defensa de lo público, la visión o el papel que tiene que jugar la universidad en la formación que le encomienda a la sociedad de ese talento humano. Y desde ya avisorarán ustedes pues que tiene que jugar un papel fundamental, porque es en esa formación de ciudadanos y de ciudadanas donde se van a integrar de forma, yo propongo que perenne, esa identificación y esa defensa de lo público. En un país con una constitución como la que tenemos, con un Estado social de derecho, con una ley que nos encomienda en una forma muy perentoria la parte misional de las instituciones de educación superior, de las distintas tipologías que sean, la formación de ese recurso humano pues tiene que jugar un papel fundamental cuando se dedica a través de su misión, bien sea la docencia, bien sea la investigación o bien sea la extensión, en el que tiene que jugar siempre el papel ético. Y la ética tiene que abarcar pues toda la parte misional institucional, no como unos dictámenes, no como unos clichés, no como unas recomendaciones, sino como en el marco de la formación unos comportamientos que nos lleven a hacer lo que pretendemos siempre hacer, de crear, de formar ciudadanos íntegros, insisto, íntegros en el comportamiento, no solo de la disciplina que vamos aprendiendo, en la que nos vamos formando y en la que a futuro vamos a servir a esa sociedad, sino, ya lo decía el doctor Posada, la ciencia pues puede hacer maravillas y no hay duda de las grandes transformaciones que día a día y a gran velocidad nos va proporcionando, muchas de ellas de difícil asimilación en un primer impacto, en un primer contacto en que estamos con ellas. Pero la manipulación indebida de la que también es capaz el ser humano, si no tiene de presente ese bien público que tiene que defender, ese bien al que tiene que propender en no solo en la formación, sino en la creación de ese conocimiento, pues nos puede llevar y nos ha llevado ya desafortunadamente en el pasado a grandes desastres. Y en un pasado no muy lejano, en el presente. La gran crisis económica mundial no es porque los economistas, los políticos o politólogos, los presidentes, los administradores de los estados no sepan de economía, no sepan de finanzas, no sepan para dónde iba la economía o el mundo, sino
para mi gusto y para el gusto de muchos, les faltó ética. Ellos sabían que esa burbuja económica que iba a estallar, la preveían, la avisoraban y no hicieron los correctivos necesarios para llevar al mundo a esa calamidad en la que está transcurriendo. En un continente como Europa, como Norteamérica, en la que están pasando por periodos o por situaciones por las que era común que pasáramos los países en desarrollo, pero que nunca pensamos que pudiesen ocurrir en países como ellos. Y pues, ¿qué hace la sociedad? A muchos los castiga, como ha castigado a los primeros ministros, no voy a mencionarlos, sacándolos de ese poder. A otros, como fue a los grandes banqueros de los Estados Unidos, pues los mete a la cárcel, que es la otra forma pues de castigo por la forma en que estuvieron, o en que procedieron, perdón. Y hablaba con rectores de universidades públicas y privadas, y entonces nos decíamos, bueno, y esa formación que impartimos nosotros, que pretende ser la formación integral de personas, buenos ciudadanos, éticamente competentes y con un gran compromiso por la conservación del medio ambiente, sí será que lo estamos logrando. Es un cuestionamiento que tenemos que hacernos los formadores todos los días. Y las personas, los estudiantes, la juventud que nos entrega la sociedad para esa formación, con mucha razón, en muchas ocasiones lo estamos viviendo, pues protesta porque nosotros, los encargados de hacerlo, consideran ellos, no lo estamos haciendo en esa forma íntegra. Y de ello, pues depende la conservación de todos esos bienes que nos da la naturaleza, o según las creencias, Dios, y los usamos en una forma no correcta, y eso lleva a la no conservación de lo público, a malbaratar, como nos enseñan en las familias, las riquezas que nos dan. Es por ello que pues, en todos los currículos, en la parte de la docencia, en esa área misional fundamental de transmitir no solo el conocimiento, máximo cuando se ha cambiado ese paradigma en que conocían ustedes, antes era el docente el poseedor de todo el conocimiento, que lo transmitía desde su visión, desde su leal saber y entender a sus alumnos, sino que ese paradigma cambia por toda la tecnología que tenemos, de la que ya habló el doctor Jorge, por todo el acopio de información que hay, que es imposible para cualquier ser humano poseerlo, y se cambia entonces el paradigma y la formación depende o se centra es en el alumno, y el profesor, el docente, la universidad juega un rol ya radicalmente diferente, y es el de ser guía, el de ser tutor, el de ser consejero, el de ser orientador, el de mirar de que ese conocimiento al que se tiene acceso, aún desafortunadamente limitado en nuestros países, en nuestro país, pero infinitamente importante, pues cómo digerir, cómo deglutir, cómo entender, cómo asimilar ese conocimiento es ya el papel que jugamos, porque definitivamente el alumno, unos alumnos que son de la era cibernauta, distinta a la era que nos tocó a nosotros, a los actuales docentes en
Colombia y en el mundo en un altísimo porcentaje, pues de todas formas vuelan y conocen mucho más pronto, más ligero, lo que se pretende conocer, y lo que no tienen es ese conocimiento y esa experiencia que supuestamente tiene el docente, el maestro. Y si allí, en esa función dialéctica entre el estudiante y el docente, entre el profesor y el estudiante, no juega primero la confianza, que es una condición sin la cual pues no puede haber avance, no puede haber aprendizaje, no puede haber, yo diría, entrega de conocimiento, estímulo para la búsqueda del conocimiento. El otro papel, para no alargarnos, es en el área misional de la investigación. Cuando nuestro país está incursionando, y yo creo que lo ha demostrado en una forma muy positiva, porque a pesar de los bajos recursos, de la baja inversión que hace Colombia como país, tanto desde el sector público, que es el principal responsable de invertir de su PIB una suma importante que nos permita estudiar, analizar las múltiples falencias que tenemos, las múltiples carencias que hay. Nuestra juventud, nuestros docentes han mostrado que son mayores de edad, que tienen la capacidad de generar ese conocimiento que tradicionalmente lo hemos traído de otras latitudes, de lo que hemos llamado pues países desarrollados, y que cada vez nuestros jóvenes van cambiando de ese método de recibir, de asimilar conocimientos de otras partes, y ya es de hacerse las preguntas necesarias para buscar respuestas, sea en el ciberespacio, sea en el internet, o sea con la ayuda de ese nuevo rol, de ese nuevo papel de que les hablaba del maestro, de tutorear, de acompañar, de aconsejar, de guiar. Y ahí también juega un papel fundamental ese principio ético, esa relación de confianza que tenemos que jugar para que esas respuestas y ese conocimiento que buscamos y que encontramos sea el adecuado, el que necesitamos para avanzar en el desarrollo regional y nacional. Estimular en el estudiante esas capacidad es fundamental y va a repercutir en la defensa necesariamente de lo público, definiendo lo público como lo que es de todos. Y finalmente, en el otro rol que nos encomienda la ley, que es el relacionamiento, la transferencia de ese conocimiento producto de ese esfuerzo personal o grupal, porque el conocimiento ya tampoco es muy individual, cada vez es más interactivo, cada vez es más de grupos, cada vez es más interdisciplinar o transdisciplinar. Ese conocimiento y esa transferencia, la forma como la hagamos o esos productos que tenemos, la forma como la transfiramos a la sociedad dependiendo del área disciplinar, llamada cliente o llamada individuo o llamada paciente o llamada grupo, también va a ser fundamental, sea producto de la docencia o sea producto de la investigación
o producto pues de la generación de ese conocimiento. Y ahí, en esa extensión, que es la que engloba todas las otras áreas misionales en el relacionamiento con la sociedad, si no hay un principio y una formación integral y un principio ético fundamental, pues también podemos llevar al error. En la conferencia anterior, pues se nos ponía como la ciencia y el conocimiento eran una arma, una herramienta sin igual para el avance, para el bienestar, para el goce de la sociedad, o insisto, como empecé, para el desastre de esa sociedad. Y esa es la responsabilidad sine qua non, insisto, que tiene que tener la universidad o cualquier institución de formación del recurso humano en su misión, en la de crear seres o verdaderos ciudadanos libres, democráticos, en compromiso y armonía con el medio ambiente, que es el otro bien, el otro goce que tenemos que preservar por encima de cualquier egoísmo, cualquier mirada personal o beneficio o lucro propio. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alberto Uribe, rector de la Universidad de Antioquia, por su participación, nos ha explicado la manera de ponerle corazón a lo público desde la universidad. Él planteaba algo que es muy importante, precisamente, que es la universidad también como sistema, y como sistema que precisamente irradia a otro ecosistema que es la sociedad y es la nación. Uno de los sectores que más ha aportado, diría uno, y puede aportar también a estos foros que hemos venido desarrollando, es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, no solamente el colombiano, ha participado en los 7 foros que se han desarrollado en la ciudad de Bogotá, sino también el periódico El Tiempo, que nos acompaña también en el día de hoy. Yo quisiera darle la palabra al doctor Francisco, editor general de el periódico El Colombiano, y agradecerle su presencia, quien nos va a hablar sobre el tema de la comunicación y la defensa de lo público. Muchas gracias. Muchas gracias a Complexus, al doctor Gustavo López por esta invitación y al magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla. Para el periódico El Colombiano es muy importante esta participación porque nos va a permitir hablar de algunas experiencias en la formación de lo público, y me gusta mucho que mi intervención suceda a la del rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Alberto, porque me parece muy importante y me da pie para entrar clarificando la relación tan importante que existe entre información y comunicación. Realmente no puede existir información sin formación, y las funciones de los periódicos y de los medios de comunicación están muy orientadas a saber cómo desde una disciplina que comporta siempre el relacionamiento con la sociedad se fundamenta en principios de una formación académica. Los medios de comunicación hemos evolucionado mucho a partir de superar un empirismo que era el que dominaba en los medios de comunicación, y hoy es la formación académica de los profesionales en ciencias de la comunicación, periodismo o diferentes disciplinas asociadas la que nos permite tener el fundamento para el tratamiento de todo lo relacionado con información que interese al bien colectivo. Es muy importante también relacionar esa función primordial que cumplen los medios en la formación de una opinión pública, y para hacerlo necesariamente los periodistas mismos tienen que estar bien formados. No podemos pretender formar a otros si no estamos nosotros formados, aunque obviamente también conocemos que esa formación nace de esa propia relación entre unos y otros, pero es fundamental la relación que hoy existe entre comunicación y educación. Es una alianza maravillosa,
y creemos que es lo que le ha permitido a la sociedad avanzar. Nosotros creemos en el periódico El Colombiano, y está bien fundamentado desde nuestro manual de estilo, que los periodistas tienen que ser unos seres éticos orientados a la defensa de lo público. Así lo definió desde 1931 en sus primeros principios fundacionales el doctor Fernando Gómez Martínez, cuando adquirió esta casa periodística que próximamente cumplirá 100 años. En el 2012 estamos celebrando ya, en el 2012 ya celebraremos los 100 años de fundación del periódico El Colombiano. Y desde ese momento mismo se fundamentó el trabajo y el quehacer del periodismo como una función ética, que realmente comporta esa relación de la diferencia que debe haber entre el bien y entre el mal. Recientemente en el periódico El Colombiano, en una charla con Fernando Sabater, que teníamos una oportunidad maravillosa de conversar con él a propósito de una invitación que él hizo la Secretaría de Educación del departamento, veíamos o nos indagábamos sobre si realmente la ética era algo connatural al hombre o había surgido en la evolución de la sociedad, en alguna etapa de la evolución de la sociedad. Aunque hay creencias, incluso desde lo religioso, por aquello del libre albedrío y de la necesidad de que el ser humano, ejemplificado obviamente en el tema de Adán y Eva, tenga libertad para elegir, pensamos que ha sido la evolución de la sociedad lo que le ha permitido al hombre ir distinguiendo o clarificando las diferencias entre hacer el bien y hacer el mal. Y cuando nos referimos a lo público, pensamos que siempre tendremos que tener en cuenta esta disyuntiva que se presenta. Como medio de comunicación, sabemos que nuestra misión está orientada a hacer el bien, a procurar la defensa de lo público, a defender el interés colectivo, el bien común, lo que nos pertenece a todos, pero no siempre esto es bien entendido. Muchas veces cuando el periódico aborda causas o se mete en campañas que tienen que ver con esa defensa de lo público, siempre encontrará voces adversas porque consideran que el periódico está tomando partido frente a diferentes posiciones, porque algo maravilloso que ocurre en lo público y es que no hay una unanimidad, pero siempre hay un sentido de qué nos interesa realmente como ser humano. Y el periódico muchas veces cuando hace campañas o se pronuncia a favor de algo, se pronuncia siempre a favor de lo positivo, del interés público. Está definido en nuestro manual de estilo, manual de redacción, esa defensa de lo público como defensa del interés colectivo. Y muchas veces cuando nos preguntamos qué es lo público, o cuando en el mismo quehacer periodístico enfrentamos el dilema de lo público, básicamente lo entendemos no simplemente como una defensa de los recursos del Estado o de los recursos naturales o de un inmobiliario urbano o de la protección de ciertas fuentes de agua, sino que entendemos lo público más bien como una cultura, como todo aquello colectivo que implica un pronunciamiento general de la sociedad o que puede ser llevado a una categoría universal, que de lo local se pudiera entender ese comportamiento como algo lógico y concebible en cualquier tipo de sociedad. Por eso, a veces resultan ciertos elementos contradictorios en el quehacer periodístico, y voy a poner un ejemplo bien concreto y bien reciente. Nosotros vivimos el 30 de noviembre, ya en la madrugada del 1 de diciembre, la llamada alborada. Nosotros desde el periódico El Colombiano hicimos editoriales llamando la atención sobre este fenómeno, sobre todo porque se trata de un fenómeno con un origen bastante espurio. Ustedes bien saben que el 25 de noviembre del año 2003 se hizo aquí en Medellín la desmovilización del Frente Cacique Nutibara, y ese primer año ellos celebraron esa desmovilización con una quema masiva de pólvora en ciertos sectores del Valle de Aburrá. Ahí se originó algo que mucha gente cree que es una tradición propia de nuestra sociedad, que es algo como de nuestra cultura, pero realmente eso tiene un origen y eso habría que contextualizarlo como cuál es el origen de ciertas manifestaciones culturales para entenderlas.
El colombiano se pronuncia, hace editoriales, hace informes periodísticos para advertir sobre ese fenómeno, porque además está trabajando con un elemento que está prohibido, como es la pólvora, en su distribución y uso masivo, que es un elemento riesgoso, que es un elemento que además atenta contra una convivencia pacífica, en el sentido que hay personas que preferirían el descanso a estar quemando pólvora. Pero la sociedad no lo entiende así. Quizá este año, mucho más que en años anteriores, la alborada sorprendió a todos los habitantes del Valle del Aburrá. No sabemos cuántas toneladas de pólvora, no sabemos cuál es el negociante importador de mercancía china que se está beneficiando, no sabemos cuál es la costumbre de los polvoreros que siguen anclados en un pasado que quizás no es productivo para ellos, pero que encuentra ciertos réditos en estas temporadas. Y la sorpresa para nosotros es ver que la sociedad no responde a esos llamados. Entonces, el periódico cree desde su formación o desde los principios que lo orientan que es necesario advertir sobre ciertos fenómenos sociales, pero entiende que la sociedad a veces sigue otros caminos. Y cuando eso ocurre, entonces podríamos pensar un poco en las voces que alertan, y de pronto recordando a Jesús Martín Barbero, que decía que para mirar qué ocurre en la sociedad no hay que mirar a los medios de comunicación, sino que hay que mirar a la sociedad misma, cómo se está esa sociedad a veces retroalimentando de ciertos conceptos que no pasan por los medios de comunicación. Pero también entendemos la obligación que necesariamente tienen que adelantar los medios de comunicación en seguir esa defensa de lo público, como les decía, a nivel de formación de una cultura, y es cuando el periódico no puede renunciar a ciertas campañas, pese a que a parecer vayan en contravía de una tendencia mayoritaria de la sociedad. Y ahí es cuando entra el elemento también de la educación. Nosotros como periodistas recibimos hoy en día mucha información relacionada con el manejo de las nuevas tecnologías. Casi todos los teóricos de las comunicaciones nos hablan hoy de los avances que se están llevando a cabo en la forma como la gente accede a la información, pero quizá nos estén faltando todos esos sociólogos, antropólogos, de personas capacitadas en la disciplina de la etnografía, para que nos demuestren o que nos clarifiquen hacia dónde va la sociedad y cuáles son esos comportamientos que como periodistas, o la forma como los periodistas deberíamos enfrentar ese tipo de comportamientos. Entonces empezamos a extrañar a teóricos como Marshall McLuhan o a Eduardo Galeano, o otras personas que de una posición incluso crítica de los medios darían una visión más contextualizada de cómo deberíamos trabajar hoy en día para mirar esos fenómenos sociales. Al periodista, que no todo lo sabe, pero realmente a veces sí sabe quién sabe, nos está hoy obligando a consultar mucho más a este tipo de disciplinas sociales y profesiones liberales que nos indiquen realmente cómo manejar una información para que realmente sea formadora de opinión pública, que no siempre es fácil de llevar a cabo. Yo les quería mostrar de cómo desde el periódico y desde casi su fundación estos principios han sido adoptados. El periódico dice que su lema fundamental, que su misión fundacional es la defensa de lo público, y les voy a leer solamente una frase del doctor Fernando Gómez Martínez, cuando señalaba que la ética es la norma de libertad, de honradez, de verdad, de caridad, de prudencia, de justicia, de decencia, de bien público y de patriotismo que ha de guiarnos en el ejercicio de nuestra profesión. En consecuencia, la formación que hagamos de la opinión pública tiene que estar regida y orientada por esta ética, y nosotros la entendemos como en 3 estados fundamentales. Primero, diferenciar muy claramente qué es del interés colectivo y qué favorece a ese interés colectivo,
qué es del interés general o qué beneficia a ese interés común. Y eso lo hacemos incluso desde el punto de vista político, cuando el colombiano se pronuncia claramente a favor de algún candidato político. Muchas veces se censura el periódico cuando toma partido, pero nunca el periódico lo ha hecho de manera oculta, siempre lo hace clarificándolo desde su editorial a favor de qué toma partido o de quién toma partido, porque siempre está identificando a partir de esa decisión un interés colectivo o un beneficio del interés común. Lo segundo, que siempre procuramos que los intereses particulares no predominen, no prevalezcan sobre el interés colectivo. Y esto es fundamental entenderlo en muchas situaciones de la vida cotidiana que nos toca enfrentar como periodistas, en temas de tierras, en temas de urbanizaciones, en temas de aprovechamiento de recursos, cuando denunciamos, por ejemplo, talas de árboles masivas en la zona del Chocó, del Darién, cuando nos pronunciamos en torno a obras colectivas y de beneficio para la comunidad como Hidroituango y hacemos campañas contra personas o entidades que pretendan apropiarse de ciertos beneficios. Entonces siempre tratamos de identificar en nuestros cubrimientos ese interés público que tiene que estar muy por encima del interés particular. Y tercero, que esa defensa de lo público se hace a partir de reconocer lo público como una instancia, es decir, que no nos metemos en asuntos particulares, la vida de las personas o lo que corresponda al ámbito privado de las personas, incluso relaciones de personas con empresas, cuando estas empresas han creado sus propias instancias, defensores internos, entidades de servicio al cliente y que tienen que resolver esos asuntos particulares. Entramos en esa defensa de lo público cuando estos asuntos particulares hacen ese tránsito hacia lo público a través de alguna entidad del Estado, de una superintendencia o se pone una denuncia ante alguna entidad judicial que sea competente para acometer la resolución del conflicto. Entonces, nuestra labor primordial se centra en esa defensa de lo público o de los intereses particulares cuando han hecho tránsito hacia lo público. Y finalmente, tenemos también 3 instancias interesantes para trabajar. La primera, cuando hablamos de la función del periodismo como formador, que además de informar, entendemos que nuestra misión es formar. Y dentro de ello cabe todo lo que tiene que ver con la actividad humana y en particular todo lo que tenga que ver con una actividad fiscalizadora o de control de las entidades públicas. La segunda, cuando los medios de comunicación se convierten en voceros o representantes de una comunidad que reclama derechos. Y en la mayoría de los casos siempre estamos trabajando sobre este tema de asuntos, y sobre este tipo de asuntos. Y la tercera es cuando somos fiscalizadores de las propias o de los propios actores que trabajan en una sociedad, incluyendo los propios intereses privados, siempre que estos sean atentatorios del bien colectivo. Entonces el periódico denuncia, presenta, hace evidente abusos o violaciones de la ley de entidades particulares que atenten contra el interés público. Y en ese sentido tenemos muy claro que no somos lo que se llama cuarto poder, sino que somos realmente un aliado de la sociedad para la defensa de lo que a ellos les interesa, incluso siempre poniendo por encima de todo como bien primordial la defensa de la vida, que es en esencia uno de nuestros objetivos fundamentales como periodistas. Cuando tomamos decisión en cualquier conflicto, siempre a favor de la vida.